Para Santiago, el cambio se dio después de la resurrección de Jesús. Y vamos a dar lectura a 1 Corintios 15, versículos del 3 al 9. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido también a mí. Cristo murió por nuestros pecados tal y como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal y como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser seguidor, llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Por supuesto, ustedes saben que quien está hablando es justamente Pablo, y que Pablo lo que está haciendo es hacer mención de cómo Jesús fue eligiendo hablar con cada uno de ellos y presentarse. Lo que llama la atención en este capítulo que estamos leyendo, en 1 Corintios 15, es que el versículo 7 nos dice que lo vio Santiago. ¿Por qué menciona particularmente el nombre de Santiago? Porque no se está refiriendo a Santiago, aquel discípulo que formó. Se está refiriendo a Santiago, su hermano. Y eso debió haber sido tremendamente impactante en la vida de Santiago, tanto así que se volvió un fiel seguidor de Jesús. Así que ese encuentro con Jesús, que debió haber sido muy personal, ver a Jesús resucitado, hizo que Santiago cambiara desde la posición de no creer a convertirse en un fervoroso seguidor de Cristo. Santiago, con el tiempo, se convertiría en uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Se convirtió en un hombre respetado tanto por los judíos como por la nueva iglesia creciente, los cristianos. Y se convirtió, de acuerdo a lo que nos dice la misma Biblia, ahora les comparto dónde, en un hombre de gran referencia, igual que lo fue Pedro o igual que lo fue Juan. ¿Dónde lo dice? En Gálatas capítulo 2, la primera parte del versículo 9. Gálatas capítulo 2, la primera parte del versículo 9. Nos dice que Santiago, Pedro y Juan eran considerados los líderes más importantes de la iglesia. Y cuando se refiere a esto, no está hablando de Santiago el discípulo, está hablando de Santiago el hermano. Así que nosotros podemos ver, pero además podemos saber que él estuvo completo el resto de su vida dedicado a las enseñanzas de Jesús y a ministrar a la nueva iglesia que estaba creciendo, aún siendo perseguida. Muchas de las referencias y de qué ocurrió con los discípulos, después llamados apóstoles, no se cuenta en la Biblia, se cuenta en libros de fuentes históricas. El más famoso de todos, seguramente ustedes lo saben, es Flavio Josefo, quien fue un historiador judío del primer siglo. Y él relata en uno de sus textos que Santiago murió alrededor del año 62 después de Cristo y que en ese año él fue llevado al templo por los líderes religiosos judíos y lo intentaron obligar a renunciar a su fe en Jesús. Al hermano de Jesús lo llevaron los líderes religiosos igual que si hubiera sido arrestado. Cuando él se negó, pues fue acusado obviamente de blasfemia y fue arrojado desde gran altura, pensando que con eso moriría. La costumbre decía que los llevaban cerca de la ciudad a lugares altos, desde el donde los arrojaban, para permitir que fueran las propias piedras, lo que hubiera en el lugar, lo que matara a la persona. Y sin embargo, a pesar de haber caído de gran altura, no murió con la caída. Así que, fiel a la tradición y una vez de haber sido acusado de blasfemia,
blasfemo, fue apedreado hasta que murió. Así que Santiago, el Santiago del que vamos a leer, también tuvo una muerte terrible, de acuerdo a lo que nos dice Flavio Josefo. Y murió fiel a lo que creyó, fiel a reconocer en Jesús a su Mesías y a su Salvador. Así que cuando nosotros leemos a Santiago, no solamente estamos hablando o leyendo lo que escribió un seguidor, estamos hablando de leer a alguien que conoció a Jesús en vida durante todo su tiempo de vida. Al ser Santiago, hermano menor de Jesús, lo conoció prácticamente desde que nació. Todos sus recuerdos familiares incluían a Jesús y él estuvo dispuesto a morir por su fe, igual que muchos otros lo hicieron. Así que la carta de Santiago es una carta de reconocimiento, es una carta escrita con alguien que tiene autoridad, tiene la autoridad de haber conocido en vida a Jesús y tiene la autoridad de haber reconocido a su Mesías como un hombre resucitado. Santiago es conocido para distinguirlo de otros Santiagos como Santiago el Justo. Se le llamó así, se le apodó así, porque él era un hombre dedicado a la oración, dedicado a cuidar y velar por lo que Jesús enseñó, y que por lo tanto se le consideraba un hombre justo o justificado. Él se dedicó durante su tiempo de vida y enseñanza a vivir y servir a la iglesia en Jerusalén. Y él estuvo presente en ese tiempo de persecución de los judíos a los cristianos y de todo aquel que fuera seguidor de Jesús. Sin embargo, sus mensajes nos van a hablar de que una vez que uno acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es necesario cambiar la forma en la que vivimos. Eso es lo que vamos a leer. Su carta tenía un destinatario y la audiencia a quien destinó su mensaje eran todos estos cristianos que se encontraban dispersos, es decir, nuevos creyentes, cristianos que eran perseguidos a lo largo de todo el territorio que formaba parte del Imperio Romano. Santiago entonces buscaba orientarlos y hacerles notar cómo debía reconocerse a un cristiano genuino, por su forma de vida, por la manera en la que trataba a los otros, por la manera en la que hablaba, la manera en la que resolvían situaciones difíciles. Así que el libro de Santiago, a pesar de que son solo 5 capítulos y es una carta, nosotros vamos a encontrar diferentes temas que va tocando y esos son los que vamos a ir revisando. Es la escritura, es la guía para quienes hemos nacido de nuevo, quienes hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida. Su carta no es un mensaje para compartir el evangelio, es una carta para los que ya creemos en Jesús y que tiene el propósito de ayudar a que cada uno viva fielmente como un seguidor de Jesús. Santiago entonces nos va a llenar de muchas enseñanzas y esas enseñanzas son para el diario de cada uno. No es para cómo nos conformamos o cómo nos comportamos entre nosotros en el tiempo de convivencia los domingos, sino es para nuestra vida diaria. ¿Cómo somos? ¿Cómo vamos desarrollando nuestra personalidad cristiana? Y cómo cada uno de nosotros ocupa un lugar especial dentro del cuerpo de Cristo. Con Santiago vamos a aprender que no se trata solo de compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Se trata de poner en práctica lo que ya hemos aprendido. Es poner la fe a trabajar. Es a través de nuestro comportamiento y lo que hablamos, mostrar lo que hemos creído. Así que la enseñanza de este libro se va a centrar en la fe. Ese es el propósito final, pero en la fe que va acompañada de lo que los demás pueden ver, de las obras, del comportamiento, de las actitudes, de lo que es realmente una vida transformada por Cristo. La carta de Santiago es una bella e interesante carta que nos va a permitir a nosotros entender que el propósito que tiene Jesús para nosotros a través de las enseñanzas y que Santiago nos permite conocer es básicamente que vivamos nuestra vida conforme lo que creemos. Que no tengamos que andar diciendo a todos los demás, yo soy un seguidor de Cristo, sino que los demás puedan notarlo por sí mismos. El gran trabajo de transformación espiritual que Santiago hizo en su vida se nota justo en el primer versículo. Vamos
vamos a iniciar el estudio de la carta de Santiago hablando del primer versículo, el capítulo 1 y el primer versículo. Dice esta primera cita en Nueva Versión Internacional: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. En la antigüedad, y esto es importante que yo les mencione, nosotros estamos acostumbrados a que las cartas se firman al final, ¿no? Y que recibimos el mensaje de toda la carta y en la parte final viene el nombre de la persona que escribe. Sin embargo, las cartas en la antigüedad iniciaban al revés. Primero se identificaba el autor de la carta. Primero enviaba mensajes de saludos y cortesías a quien escribía y después iba el mensaje de la carta. Pero en solo este versículo nosotros podemos encontrar cosas muy valiosas. Primero, que no hace referencia de quién se trata. Él se presenta solamente como Santiago. Eso quiere decir que quien recibía la carta conocía de quién se trataba. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando recibimos un mensaje de alguien desconocido? Desconfiamos. Aún en la actualidad, en la manera en la que podemos recibir mensajes, que incluso es a través de aparatos o mensajes electrónicos. En el tiempo del que hablamos, las cartas se escribían a mano y hablamos de rollos y tenían que ser transportadas hasta el lugar al cual debían de llegar el destinatario. Así que cuando Santiago simplemente dice Santiago, está hablando de alguien que es conocido en ese momento, que no tienen que preguntar de quién se trata. Al presentarse él con su nombre, entonces lo que podemos saber nosotros es que quien recibe la carta es justamente la persona que es conocido por ellos. Nosotros sabemos también entonces que él se dedicó a repetir y a insistir acerca de los mensajes que Jesús había enseñado en su tiempo y que lo que está haciendo es dirigirse a la iglesia. Vean ustedes cómo lo llama, las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, pero no se está refiriendo y su mensaje no va a ser a los judíos, su mensaje va a ser a la iglesia, a quienes nos hemos sumado a la herencia de Abraham, una herencia espiritual porque no somos descendientes de sangre, pero somos descendientes espirituales una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Así que lo que vemos también es que se declara siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A ese hermano al que él rechazó, del que él se sentía incómodo o hasta avergonzado, ahora lo está declarando Señor y se declara siervo. La característica de un siervo es que es alguien que sirve al amo y que lo hace con diligencia. Así que Santiago se está declarando siervo de Dios y, es muy importante, y del Señor Jesucristo. Voluntariamente está diciendo, lo declaro mi autoridad. Él manda sobre mí. Así que está declarándose un servidor dispuesto a cumplir con lo que le sea solicitado. Él no se está reconociendo ni lo menciona como hermano de Jesús, sino se declara como que Jesús tiene autoridad sobre él y la está equiparando con él y está poniéndolos al mismo nivel, al Dios al cual sirve y a Jesucristo. No los está poniendo en niveles distintos, sino los está poniendo realmente al mismo nivel. Ha dejado de ver a Jesús solo como un hermano de sangre y lo está viendo como su Señor. Y eso es muy importante, ¿sí? Declararse siervo. Está hablando, y en otras versiones de Biblia lo podemos leer como un esclavo, uno dispuesto a servir a otro. Así que para los griegos, acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en idioma griego, así se difundió por el mundo. Para los griegos que tenían un alto aprecio por lo que era la libertad, que alguien se autonombrara siervo era una forma un poco humillante de llamarse a sí mismo. Por ejemplo, si alguno de ustedes yo les pidiera que escribiera un texto y que pudiera declararse en alguna palabra en relación con identificarse, probablemente nos costaría trabajo incluso declararnos en este momento siervos del Señor, porque nuestro contexto ya no es algo que sea muy común, pero nos declararíamos tal vez discípulo,
nos declararíamos cristianos, nos declararíamos aprendices, nos declararíamos incluso algunos que se han apropiado de la tarea de ir y compartir el mensaje como el mismo papel de un apóstol, es decir, un enviado, ¿sí? Esas son palabras, pero tendríamos que pensar cómo te quieres identificar. Así que lo que vemos es que Santiago, sin preocuparse quién pueda leer la carta, ni qué pudiera pensar de eso, está tomando el papel y la representación de ser un fiel servidor de lo que Dios y Jesucristo dispongan para él. Las tribus a las cuales se refiere, en realidad es ese crecimiento que ha habido de aquellos que son seguidores de Jesús. Santiago está escribiendo no para los judíos, él está escribiendo para todos aquellos que sean cristianos. Escribió a aquellos que se declaran seguidores de Jesús y de alguna manera los está incluyendo dentro del concepto de las 12 tribus, ¿sí? Entonces está hablando del pueblo judío, pero particularmente del pueblo que habiendo siendo judío ahora es seguidor de Jesús. Eso es lo que él está diciendo, ¿sí? De alguna manera él está asumiéndose como alguien que tiene la representación y el mensaje que Jesús ha dejado para todos los demás. Durante ese tiempo, en realidad había una persecución de tal manera que muchos habían elegido incluso cambiar de lugar donde vivía y se encuentran dispersos por diferentes partes del Imperio Romano. A eso se le llama la dispersión. Se habían formado comunidades cristianas en casi todos los lugares donde había ciudades habitadas originalmente solo por judíos. Todo el Imperio Romano fue extendiéndose con esa persecución toda la palabra y el mensaje de Jesús. Incluso historiadores como el mismo Josefo, del cual hablamos, decía que no había ciudad en la cual las costumbres judías estuvieran arraigadas y que no hubiera llegado el mensaje de Jesús. Se difundió por todo el lugar habitado por judíos. Así que cuando habla de las 12 tribus, en realidad está tocando todos esos lugares donde los judíos se habían establecido para vivir y que aún entre esas comunidades se llegó el mensaje de Jesús. Así que lo que vemos nosotros es que él se identifica como un siervo, es conocido en el momento. Quienes están leyendo saben quién es Santiago y que él mismo está enviando mensaje a todos aquellos que se han sumado a las enseñanzas de Jesús. Va a referirse a muchas cosas a lo largo de su mensaje. Él tomó esas propias enseñanzas de Jesús y las está ahora plasmando a través de una carta personal. Y él está enviando de manera cordial este mensaje porque dice, lo saludo. Era una forma correcta y respetuosa de dirigirse a los demás. Lo está haciendo de manera afectuosa porque incluso otros que escribieron cartas como Pablo no solían saludar con esa familiaridad a las personas. Santiago está saludando como una forma más común, menos formal. Pablo solía firmar sus cartas como gracia y paz, una manera respetuosa de dirigirse a quienes leían sus cartas. Pero Santiago está diciendo saludo. Así que Santiago estaba diciendo como si nosotros en este momento dijéramos hola. ¿No? Les envió un saludo, les envió un abrazo, ¿sí? Es una manera más familiar de poderse referir justamente a quienes leerían su carta. Así que el día de hoy, con solo un versículo, hemos encontrado una riqueza de información muy grande. Santiago transformó su corazón por lo que vio. Santiago transformó su corazón por lo que aprendió de Jesús. Santiago transformó su corazón porque fue testigo de los milagros y las enseñanzas de Jesús. Y a pesar de que en un inicio rechazaron todo mensaje y dudaba que su propio hermano, el hermano con el que creció, fuera el Mesías del cual conocían por generaciones, con el pasar del tiempo y las circunstancias lo confirmó. Y cuando llegó el momento en que Jesús murió y la forma en la que murió impactó a muchísimos.
Su mensaje penetró en el corazón de muchos y Santiago fue uno de ellos. Así que en el momento en que Jesús había sido sepultado, y estaban en esperas de saber qué habría de ocurrir. Después de llegar el mensaje de que las mujeres habían encontrado la tumba vacía, estarían expectantes de qué habría de ocurrir. Y él estaba dentro de ese grupo. La Biblia nos dice que se encontraban no solamente los discípulos de Jesús, se encontraban varias mujeres, entre las cuales sobresalía María, la madre de Jesús, y se encontraban otros que eran discípulos y habían escuchado acerca del mensaje, aunque no formaran parte de los 12 seleccionados. Lo que nosotros sabemos es que Jesús tomó tiempo para mostrarse resucitado a muy diversas personas, incluso a un gran número de personas al mismo tiempo, 500. Pero Pablo nos hace referencia de que una de las apariciones de Jesús resucitado fue particularmente especial para Santiago. ¿Qué hablaron? ¿Qué vio Santiago? ¿Qué impactó su corazón? No tenemos mucha claridad, pero igual que muchos de los que fueron transformados, Santiago dedicaría el resto de su vida a enseñar lo que de Jesús aprendió y a ayudar a las iglesias que estaban emergiendo en ese momento a vivir conforme a lo que se les había enseñado. Santiago quería que todo aquel que fuera cristiano se le notara por un corazón dedicado a transformarse, una forma de comportarse que correspondiera con lo que estaban aprendiendo y que todo cuanto hacían e incluso lo que hablaban pudiera hacer notar que se trataba de seguidores de Jesús. Él, igual que muchos otros, tuvieron una muerte terrible, pero se negaron a renegar de lo que creían. Se negaron a dejar de lado el declarar a Jesús el Mesías. No importó que estuvieran frente a la muerte, no quisieron negar aquello de lo que ya estaban convencidos. Ese es el Santiago que vamos a estudiar en los próximos capítulos y hoy solamente avanzamos un versículo. Suficiente información para poder entender a través de los ojos de Santiago lo que su vida cambió de haber conocido a su hermano de toda la vida a reconocerlo como su Mesías del resto de su vida, sin importar lo que ocurriera o el costo que tuviera. Ese es el Santiago del cual vamos a leer, mucho más impactante que incluso los discípulos que fueron llamados por Jesús, porque convencer a sus propios hermanos debió haber sido una tarea significativa y Santiago, igual que Judas, escribieron sus cartas convencidos de que Jesús realmente era su Mesías y ellos sus siervos.